Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y te doy la bienvenida a tu dosis semanal de historias de terror aquí en Espectro Podcast. Te abro las puertas a enero, 1 de enero del 2025. ¡Feliz Año Nuevo! Para las personas que ya me están escuchando en estos primeros días del presente año. Déjenme compartir con ustedes brevemente que para mí el año 2024 significó mucho. Me atreví a hacer muchas cosas, inicié con muchos proyectos y fue un gran avance en la construcción de mi persona. Y estoy muy feliz de que parte de este proceso personal haya sido aquí, junto a ustedes, semana con semana. Espero que tengan claros sus propósitos de año nuevo. Espero que se la hayan pasado súper bien. Y sobre todo, les deseo un año lleno de salud, lleno de felicidad, de buenos momentos, lleno de amor, lleno de oportunidades y lleno de mucha abundancia. Ahora sí, sin más que decirte, te pido me acompañes a escuchar estas 3 historias aterradoras que tengo preparadas para ti en el capítulo del día de hoy. Como siempre, te invito a cerrar los ojos y a dejarte llevar por la inmersión de estas historias. Déjate llevar por lo que escuches. Te invito a Espectro Podcast. Esta primera historia es enviada por Jesús H. a través del correo electrónico. Estaba en mi cuarto jugando Xbox como cualquier otro día, sumergido en la acción del juego. La puerta de mi habitación estaba abierta, lo que permitía ver claramente el pasillo que conectaba con el baño al fondo y los otros cuartos. Era una noche tranquila, o al menos eso pensaba. El sonido de los botones al presionarlos y la música del juego llenaban el cuarto, creando una atmósfera de normalidad. Pero de repente algo interrumpió mi concentración. Vi a mi mamá pasar corriendo por el pasillo. Fue rápido, casi como un destello, pero su figura era inconfundible. Cruzó frente a mi puerta con una expresión que me heló la sangre. Estaba apurada, con los ojos desorbitados y una tensión en su rostro que nunca antes había visto en ella. Lo primero que sentí fue sorpresa. No tenía ni idea de que mi mamá estuviera en casa. Apenas pude reaccionar, dejé el control del Xbox sobre mi cama y salí corriendo tras ella. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba tan asustada? ¿Acaso algo malo había pasado? Corrí hacia la sala, esperando encontrarla allí. No estaba. Fui al baño, revisé los otros cuartos, incluso salí al patio. Todos los rincones de la casa estaban solitarios. El silencio era abrumador, roto solo por el eco de mis pasos apresurados. La casa que siempre había sentido como un refugio cálido, ahora parecía fría y extraña. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que había visto. Quizás me equivoqué, quizás fue un reflejo del juego, pero algo en mi interior me decía que no era así. Había visto a mi mamá, 100% seguro. Tomé mi teléfono y la llamé. Necesitaba ver si se encontraba bien, si necesitaba ayuda. Cuando respondió, su voz sonaba completamente normal, ajena a mi confusión. «Apenas voy para la casa», me dijo con tranquilidad. Esas palabras hicieron que se me helara la sangre. ¿Cómo era posible? Yo la había visto pasar hace unos segundos afuera de mi cuarto. Me quedé de pie en medio de la sala sin saber qué hacer. Mi mente corría en mil direcciones, intentando encontrar una explicación lógica. Pero no había ninguna. Lo que vi aquella noche sigue siendo un misterio. Pero algo que aún me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Amigo, muchas gracias por compartir tu historia aquí en Espectro Podcast. Antes de comentar brevemente tu historia, quiero recordarte a ti que me estás escuchando que si tienes alguna historia, la puedes hacer llegar a través de los comentarios en YouTube, dejándome un like también y sobre todo mandándomela al correo electrónico espectropodcast@gmail.com. Espectro con K. Alguna vez, cuando era pequeño, escuché de estos destellos, de estas sombras que vemos en un instante cerca de nosotros. Hay algunas teorías que estos son simples reflejos de luz, pero que también
y más alocadas las teorías son aquellas que indican que estas sombras son un reflejo de otra dimensión o de un plano paralelo al que nosotros nos encontramos. ¿Tú qué crees que haya sido lo que esta persona vio aquel día? Déjamelo saber en los comentarios. Vamos con la siguiente historia, que es enviada de manera anónima. Acompáñame a escucharla. Recuerdo que en una ocasión estábamos mi hermano y yo solos en casa de mi tía, donde siempre decían que sucedían cosas raras. Mi hermano tenía un celular en aquel entonces, uno de los primeros que sacaba fotos a color, un Nokia blanco con rojo que se deslizaba hacia abajo. Era un aparato algo extraño, pero para la época sacabas fotos medio decentes. La cosa es que empezamos a tomar fotos aleatorias por toda la casa, riéndonos y explorando cada rincón. Había algo emocionante en capturar estos momentos, aunque no podía ignorar la sensación de que alguien o algo nos observaba. En una de estas fotos, tomamos una desde la cocina hacia la sala. Cuando la revisamos, casi dejamos caer el teléfono del susto. En la imagen se veía claramente un niño parado, mirándonos directamente. Su rostro era serio, inexpresivo, pero había algo en su mirada que nos hizo sentir un escalofrío recorrer todo el cuerpo. Parecía tangible, como si no fuera solo un juego de luces. Nos quedamos congelados por un momento, incapaces de apartar la vista de la pantalla. ¿Lo ves tú también?, susurró mi hermano. Yo asentí sin palabras. La tensión en el ambiente se volvió sofocante. De repente, un sonido sordo proveniente del pasillo nos hizo saltar. Algo o alguien había movido una silla en la sala, o al menos eso pensamos. No esperamos para averiguarlo. El pánico se apoderó de nosotros y salimos corriendo de la casa sin mirar atrás, dejando las luces encendidas y la puerta abierta. Nos sentamos en la banqueta del vecino de enfrente temblando y tratando de entender qué era lo que habíamos visto. Mi hermano revisó nuevamente la foto, intentando buscar una explicación, pero el niño seguía allí, inmóvil, observándonos desde la pantalla, como si supiera que lo habíamos descubierto. Esto no puede ser real, dijo en voz baja, pero ambos sabíamos que lo era. La espera hasta que mi tía saliera del trabajo y mi mamá llegara por nosotros fue interminable. Cada sombra, cada ruido se sentía como una amenaza. Ninguno de los dos quiso volver a entrar a la casa esa noche. Cuando mi tía llegó, intentamos contarle lo que había pasado, pero ella simplemente nos miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Siempre les he dicho que no anden curioseando tanto, fue lo único que nos dijo. Desde entonces, siempre nos daba miedo ir a la casa de mi tía, especialmente cuando teníamos que pasar la noche en el lugar. Cada vez que lo hacíamos, evitamos mirar la sala o quedarnos solos en la cocina. La imagen del niño en la foto se quedó grabada en nuestras mentes. Un recordatorio de que hay cosas que no podemos explicar y que quizá nunca deberíamos intentar entender. Agradezco mucho que me hayas enviado esta historia, sobre todo porque me hizo recordar a la historia que me contaron y ya traje a este podcast en un episodio. La historia del niño Manuel empieza de manera similar. Si no has escuchado esa historia, te dejo el enlace en la descripción de este podcast. Si no, también la puedes buscar como la historia del niño Manuel en el catálogo que tengo para ti en Espectro Podcast. Vamos a cerrar este capítulo, este primer capítulo del año, con la siguiente historia que se me hizo llegar para compartir aquí el día de hoy contigo. Vamos a escuchar esta última historia. Este usuario comenta lo siguiente. Una historia que siempre cuento. Cierta noche de 2001 o 2002, iba caminando a la casa de mi abuelo. Íbamos con mi mamá a cuidarlo porque se había caído de una escalera. Yo iba con mi mamá y mi hermana, que estaba en la carriola. Eran como las 8 de la noche. En ese tiempo no había tanta preocupación por salir a tan altas horas. Veníamos por una calle
que corre en paralelo a unas vías del tren. A mí siempre me daba por correr hasta la esquina y esperar a que mi mamá me alcanzara. Me gustaba esa sensación de libertad, aunque sabía que no debía alejarme demasiado. En eso estaba, cuando al llegar a la esquina me dio por mirar en la dirección de las vías del tren. Lo que vi me dejó paralizado. Habían 2 torres gigantes, iluminadas por una luz anaranjada en la base. La estructura era impresionante, como el castillo de Disney, pero con un aspecto más industrial, oscuro y opresivo. Las torres parecían surgir de la nada, imponentes y ajenas al entorno. Lo más extraño era que llevaba 3 noches pasando por ahí y solo se veía la farola anaranjada del otro lado de las vías. ¿Cómo era posible que esas torres estuvieran allí ahora? Mi mente buscaba una explicación mientras mis ojos no podían apartarse de ellas. Había algo hipnótico en su presencia, como si estuvieran vivas. Inmediatamente corrí hacia mi mamá, que venía a unos 15 o 12 metros detrás de mí, para avisarle. Mis palabras salían atropelladas, mientras señalaba en dirección a las vías. Pero cuando regresé la mirada hacia las torres, ya no había nada. Solo oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. La farola seguía en su lugar, iluminando tenuemente el monte que rodeaba las vías. Intenté explicar a mi mamá lo que había visto, pero ella me miró con escepticismo. «Habrá sido tu imaginación», dijo con calma, intentando tranquilizarme. Pero yo sabía lo que había visto. Las torres eran reales, al menos por un instante lo habían sido. Hoy, esa zona es completamente distinta. Hay un clúster de casas y el área está bien iluminada. En ese entonces era puro monte y una fábrica a lo lejos. Desde mi punto de vista no había razón para que algo como lo que vi apareciera en ese momento. Es un recuerdo que aún me persigue y un misterio que no puedo explicar todavía. Conexiones con otras dimensiones, espejismos, alucinaciones. ¿Qué será exactamente aquellos cuerpos, aquellas figuras, aquellas edificaciones que juramos ver un momento y de pronto ya no están? Es algo que te deja muchas preguntas en la cabeza como espectador, incluso a mí, como persona que te está compartiendo ahora mismo los relatos en este episodio. La duda te la quiero dejar a ti. Respóndele en los comentarios. Para ti, ¿qué es lo que vimos en estas historias? ¿Cuál fue tu historia favorita? No olvides de dejar tu me gusta, de suscribirte si aún no lo estás y de compartir con algún amigo o amiga que creas puede estar interesado o interesada en estos misteriosos temas. Yo fui Oscar Morales, esto fue Espectro Podcast. Te mando un abrazo, esperando que te encuentres con bien para la próxima semana, en donde te estaré esperando con un nuevo episodio y una nueva dosis de historias de terror. Nos vemos pronto.